Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra del magisterio de la Iglesia y de la palabra de los santos, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. A raíz de que ayer celebrábamos la conmemoración de los fieles difuntos, estábamos tratando el tema del purgatorio y de la oración por los difuntos. ¿Existe el purgatorio? Ese estado intermedio entre la muerte y el cielo. ¿Se puede orar por los difuntos? Estas dos preguntas que decíamos son temas controversiales dentro del cristianismo, pues hay algunos grupos que niegan la existencia del purgatorio y niegan el sentido de orar por los que han muerto. Nosotros, los católicos, con la Biblia en la mano, probamos de que el purgatorio sí existe y que sí tiene sentido, y es más, es necesario que oremos por los muertos, por los difuntos. Con la Biblia en la mano lo probamos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en estas catequesis de ayer y de hoy. Algunas objeciones, decíamos, que ponen estas personas es, por ejemplo, preguntarse en qué parte de la Biblia dice purgatorio. La respuesta es muy sencilla: en ninguna parte. Pero que la Biblia no diga purgatorio, eso no es ningún problema. La Biblia no tiene que decir todas las palabras que existen. E imagínense ustedes que la Biblia tenga que decir todas las palabras que existen y en todos los idiomas de toda la humanidad. Eso es una cuestión totalmente ilógica. En la Biblia no existe la palabra purgatorio, como tampoco existe la palabra evangélico. Existirá evangelio, pero evangélico no existe por ninguna parte. Y esa palabra es usada por algunos grupos, por algunas personas que se llaman cristianos. Otra pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que una persona ha salido del purgatorio? Otra pregunta que no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna profundidad, ninguna seriedad. ¿Dónde dice la Biblia? Pues en ninguna parte. A la Biblia no le interesa decir que fulano de tal salió del purgatorio tal día, tal hora.
A la Biblia lo que le interesa es darnos la doctrina de la salvación. Eso es lo que le interesa a la Biblia. Ofrecernos la doctrina de la salvación. Y en la doctrina encontramos ese estado intermedio entre la muerte y la entrada al cielo, de purificación, de purgación, porque ahí es donde vamos a purgar nuestros pecados. Eso sí lo encontramos en la Biblia. Y la iglesia posteriormente, pues tuvo que ponerle un nombre y le puso pues el nombre de purgatorio. No es un nombre con derechos reservados. Cualquier persona si quiere, se lo quita y le pone el nombre que quiera. Lo importante es que el nombre exprese la doctrina verdadera que se encuentra en la Biblia. Eso es lo importante. Otra objeción, lo decíamos, es que toda esta gente dice que el purgatorio no tiene razón de existir porque Cristo pagó totalmente la pena. Cristo nos salvó definitivamente. Su sangre nos purificó. Y esto lo dicen en base a textos de la Biblia como Primera de Juan 1:7, Apocalipsis 1:5, Mateo 20:28, Romanos 5:8, Primera de Juan 2:2, Isaías 53:5. Vean que yo doy todas las citas bíblicas porque son ciertas. Lo cierto es eso que dicen estas citas, que Cristo pagó totalmente la pena, es ciertísimo. Que en sus llagas fuimos curados, ciertísimo. Que su sangre nos ha purificado, ciertísimo. Todo esto es cierto. Cristo nos salvó definitivamente. Ahora, el problema es que están confundiendo las cosas. Nadie ha dicho nunca que estas verdades no sean así. Perdonen la redundancia, no sean verdad. Nadie ha dicho eso. Si algo la iglesia en 2000 años, si algo ha hecho la iglesia, es extender el mensaje del evangelio, la buena nueva del evangelio, que no es otra que el Padre Eterno envió a su propio Hijo para que todo el que crea en él sea salvo. Eso es lo que la iglesia siempre ha predicado. La salvación que nos viene de Jesucristo, la purificación, el lavado que Jesucristo con su preciosa sangre hace en nuestra alma pecadora. Eso es una verdad que la iglesia siempre ha creído y la iglesia siempre ha predicado. Pero eso no tiene que ver directamente con el purgatorio. El purgatorio no es para la salvación de nadie. ¿Ven la diferencia?
Para salvarse necesitamos a Cristo Jesús. Para salvarnos, la sangre preciosísima de Cristo Jesús. Para salvarnos. Pero no estamos hablando de salvación, sino de purgación, de purificación. El purgatorio no es para la salvación de nadie. El purgatorio es para la purificación de los que ya están salvados. ¿Ven qué distinto? No se trata del poder salvador de Cristo, sino de nuestra total y plena adhesión a Cristo. El purgatorio es la última etapa del proceso de santificación necesaria para entrar en el cielo. Ojalá que esto quede claro. Ojalá que esto quede clarísimo. Y si no, para yo no repetir, porque se me van los minutos volando, como dicen, háganle usted ahí al audio para atrás y vuelva a escuchar, que esto quede claro. Es que la cuestión está así. Sin santidad nadie verá a Dios. Eso lo encontramos en Hebreos 12:14. ¿Por qué? Porque, como dice la misma palabra, el que entra al cielo es el que ha salido del cielo, Cristo Jesús. Y el que entra al cielo entrará solamente a través de Cristo Jesús. Él es el único intermediario entre el Padre y los hombres. Él es el único camino hacia el cielo. ¿Ven? Entonces, ¿cómo entrar al cielo? San Pablo lo dice. Fuimos escogidos, predestinados para conformarnos en Cristo, conformar toda nuestra vida en Cristo Jesús. A tal extremo que Pablo llega a decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Solo Cristo entra al cielo. Él es el cielo. Él es Dios. Y toda persona que en Cristo, por Cristo, con Cristo, entra al cielo. Dice el Apocalipsis en el capítulo 21-27, nada impuro entrará en el cielo. Y Malaquías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versículos 2, 3, dice, ¿y quién estará preparado cuando venga el Señor? Nadie. Ahora entonces viene la gran pregunta. Si nadie estará preparado cuando venga el Señor, entonces, ¿quién entra al cielo? Porque para entrar al cielo hay que estar puro, hay que ser santo, como santo es Dios.
¿quién tendrá la santidad misma de Dios para entrar en el cielo? Quiere decir que la gran mayoría de personas que hemos visto morir, esas personas están en el infierno, porque la Biblia solo habla expresamente, óigame bien, expresamente de cielo y de infierno. Entonces, si solo vamos a pensar así, si la Biblia solo nombra cielo e infierno, si solo esos dos lugares existen o estados, como le quieran llamar, entonces las personas que mueren no estando totalmente puras, no siendo totalmente santos, ¿qué se hacen? ¿Se van al infierno? Usted me dice, no, ¿cómo se le ocurre? Mi mamá era tan buena, era tan piadosa, era tan sufrida, era tan... Y yo le pregunto, ¿y su mamá era santa como santo es Dios? Pues no, mi mamá no era santa, así santa como Dios, no, pero sí era una señora muy buena, muy religiosa, muy llena de caridad, pero santa como Dios. Bueno, no, santa como Dios no, pero era muy buena, pero no, de eso no se trata. La Biblia dice que para entrar en el cielo no puede tener nada de impuro y que tiene que ser totalmente santo. Entonces se condena. ¿Ven ustedes la problemática que se nos presenta cuando no, si nosotros no queremos aceptar el purgatorio? Usted me dice, pues, si solo infierno existe y cielo, y la Biblia dice claramente eso, pues entonces sí tiene que haber un lugar intermedio de purificación para que esas personas que mueren en gracia de Dios, en amistad con Dios, pero que no lograron una santidad perfecta, pues tengan un lugar donde purificarse y pasar al cielo. ¿Y eso por qué? Porque Dios salva, precisamente. ¿Eso por qué? Porque Jesucristo pagó toda la pena del pecado con su sangre y nos salvó definitivamente. Por eso, precisamente por eso, tiene que existir el purgatorio. Porque Dios es justo y justicia es dar lo que le corresponde a cada persona. Y si una persona muere no siendo totalmente mala, no teniendo pecado de muerte, sino otras imperfecciones o pecados que no son de muerte, esas personas no pueden entrar al cielo directamente, pero tampoco se van a ir al infierno. Dios es justo. Dios es infinitamente misericordioso. Y Dios, en su misericordia, pues nos tiene un lugar de purificación que es como la antesala del cielo, el vestíbulo del cielo. Eso lo encontramos en la palabra de Dios.
Vamos a leer aquí en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 16-17, lo siguiente: si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y Dios le dará vida a los que cometan pecados que no son de muerte. Pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. ¿Lo ven ustedes? Hay pecado de muerte, y el pecado de muerte, perdóneme la redundancia, da como fruto muerte. Y si la persona está muerta, dice, no hay por qué pedir por ella. Está en el infierno. No hay salida del infierno. Pero hay pecado que no es de muerte. Y dice que por esas personas que tienen pecado que no es de muerte, sí hay que rezar para que Dios les dé vida. ¿Ven ustedes? Dice un texto muy importante para entender esto. Dice San Lucas 12, 57 al 59. ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Dios es justo y Dios nos trata con justicia. Cuando el pecado no es de muerte, Dios nos hará pagar hasta la última monedilla, pero nos dará la libertad. Digo, según este texto de San Lucas, o también lo encontramos en San Mateo 5, 25, 26. Dios nos purifica para entrar en el gozo eterno. Dios nos hace pagar hasta la última monedilla de lo que le debemos. Tal vez suena un poco duro, pero viéndolo desde la divina misericordia, el purgatorio es ya un participar del cielo, aunque la visión beatífica todavía esté velada. Es la antesala del cielo, vamos a decir así. Entonces, nos preguntamos, ¿esto quiere decir que después de la muerte hay perdón de los pecados? La respuesta, según la Biblia, es sí. Cuando el pecado no es de muerte, después de morir, se nos perdona ese pecado que no es de muerte. ¿Dónde encontramos esto? Muy clarito
lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 31 y 32. Escuchen con atención. Por eso os digo que cualquier pecado o blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y quien diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado. Escuchen, no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. No será perdonado ni en este mundo ni en el otro. Esta idea apunta directamente a la creencia de que habrá un lugar de purificación después de la muerte para entrar en el cielo. Dios nos perdona pecados también en el otro mundo o en la otra vida. Clarísimo. Palabras de Jesucristo. Ahora seguimos. Entonces, se puede, tiene sentido rezar por esos que están en ese estado intermedio entre la muerte y el cielo, o sea, en el purgatorio. ¿Tiene sentido que recemos por ellos? Yo no les contesto como no les he contestado, sino con la palabra de Dios. Lo dije, de la mano de la palabra de Dios vamos a responder todas las cuestionantes acerca del purgatorio. Y por eso termino con este texto que por sí solo nos aclara esta última pregunta. ¿Tiene sentido rezar por los difuntos? Vamos a la Biblia. El segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos 38 al 46. Después de la batalla, dice en el versículo 38, Judas, no piensen que es Judas Iscariote, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, algún otro Judas. Judas, dice, reorganizó el ejército y marchó a la ciudad de Adulán. Y, como llegaba el día séptimo, se purificaron según el rito acostumbrado y allí mismo celebraron el sábado. Al día siguiente, como ya urgía, los de Judas fueron a recoger los cadáveres de los caídos para sepultarlos con sus parientes en las sepulturas familiares. Y bajo la túnica de cada muerto encontraron amuletos de ídolos que la ley prohíbe a los judíos. Todos vieron claramente que aquella era la razón de su muerte.
Así que todos alababan las obras del Señor, justo juez, que descubre lo oculto. E hicieron rogativas. Escuchen, pónganme en atención. E hicieron rogativas para pedir que el pecado cometido quedara borrado por completo. El pecado cometido por aquellos muertos o por aquellos que estaban ya muertos. Bueno, mejor sigamos textualmente con la palabra de Dios. Dice: por su parte, el noble Judas arengó a la tropa a conservarse sin pecado, después de ver con sus propios ojos las consecuencias de los pecados de los que habían caído en la batalla. Luego recogió 2000 dracmas de plata entre sus hombres y las envió a Jerusalén para que ofreciesen un sacrificio de expiación. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Pero considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio, la idea era piadosa y santa. Por eso encargó un sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran liberados del pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Más claro, como decimos aquí en Costa Rica, me imagino que en otros países también, más claro no canta el gallo. La doctrina que la Iglesia Católica predica sobre el purgatorio y sobre la necesidad de rezar por los difuntos, según la Biblia, es cierta, totalmente cierta. Ya ustedes la tienen con las citas bíblicas y pienso que ya no necesita más explicación. Lo que habría falta sería fe para creer en lo que Dios dice en su palabra, y humildad también, por si alguna persona ha sido confundida, humildad para dejar las tonterías que le metieron en la cabeza, y humildad para aceptar la palabra de Dios como la palabra de Dios está escrita. El purgatorio existe, no la palabra purgatorio, eso no importa. El lugar, el estado, como le quieran llamar, intermedio de purificación, no de salvación. Salvados ya estamos, Cristo Jesús nos salvó, pero de purificación, cuando la persona muere, no con pecado mortal, sino con pecado que no es de muerte, Dios le tiene un momento, un tiempo intermedio antes de entrar al cielo para que se purifique, porque al cielo solamente se puede entrar santo, puro. ¿Ven? Que es necesario y que tiene sentido rezar por los difuntos. Aquí lo acabamos de ver. Como dice, vuelvo nada más a la última estrofa, el último versículo, perdón.
Por eso encargó un sacrificio de expiación por los muertos, para que los muertos fueran liberados del pecado. ¿Dónde? ¿En el cielo? No, porque en el cielo no hay nadie con pecado. Entonces, ¿dónde iban a ser liberados esos muertos? ¿En el infierno? No, porque dice la misma palabra que del infierno nadie sale. Entonces, ¿dónde iban a ser liberados del pecado esos muertos? En un lugar que nosotros le llamamos purgatorio. Usted llámele como usted quiera. Pero que existe, existe. Y que es necesario rezar por los difuntos, es necesario. No se olviden, porque no solamente es el 2 de noviembre que se reza por los difuntos. Todos los días, todos los días. No se olviden de sus seres queridos que ya han muerto. Ofrézcanle en misas, ofrézcanles limosnas, ofrezcan oraciones, indulgencias, sacrificios voluntarios. Ayudémoslos a salir del purgatorio para que gocen ya de la patria celestial. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Muchísimas gracias por escucharme, por tener paciencia conmigo. Ojalá que las cosas hayan quedado claras, que en ningún momento se hayan visto o entendido que he faltado el respeto o que he maltratado a alguna persona porque crea distinto a nosotros. No ha sido mi intención en ningún momento, sino poner la verdad sobre la mesa, nada más. Muchísimas gracias. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Los amo mucho.